Jeep, Toyota, preparaos, porque este juguetito de aquí viene pisando muy fuerte. Estamos ante el nuevo Ford Bronco en esta unidad Badlands y ojito porque Jeep, o sea, lo tenéis muy complicado. ¿Qué está contando? ¿Cómo que Jeep y Toyota tener cuidado? Pues sí, porque ya lo veis aquí, tenemos el nuevo Bronco versión Badlands, la versión más 4x4 que podemos tener aquí en Europa, y ya lo ves, es un pedazo de monstrenco todoterreno puro y duro. Pero yo creo que también te faltan ahí algunos rivales. Sí, hay algunos rivales que nos faltan, como Land Rover y Ineos, Grenadier Ineos, etcétera, etcétera. y el legendario Clase G. Exacto, pero bueno, estos ya se nos van a lo mejor más de presupuesto, o por ejemplo el Ineos sí que está cerca, pero este directamente va a la yugular del Jeep Wrangler, está clarísimo. Pues nada, dentro intro y empezamos. Vamos. Bueno, Alex, vamos a repasar un poco el exterior de este Bronco. Ujú. Y son 3 generaciones ya del Bronco. Sí. Primera generación que llega oficialmente A Europa, a eso es. Europa. Desde el año 66, Bronco fue dando pasos agigantados en un continente como el americano, Ujú. en donde están acostumbrados también a tener coches muy robustos, muy fuertes. Luego salió ya una segunda generación que yo creo que ahí Ford hizo un poco el apaño de aprovechar los F-150 de esas generaciones y transformarlas en Bronco, Eso es. ¿vale? Y ya ahora, con esta nueva generación, creo que Ford ha rescatado totalmente esa esencia del Bronco de la Exacto. primera generación. Eso es. La primera generación salió en el 66, la verdad que eran unas líneas que nos recordaban, pues, igual al tipo de todoterreno que había en ese momento, como los Jeeps, los Willys de aquella época y demás, conservando pues los faros redondos que los hemos vuelto a recuperar en esta tercera generación y ya lo veis, en una estética, pues un resto mod, digamos, Sí. que a mí personalmente me encanta. Además tiene esto muy achatado Sí. aquí, el paragolpes muy dentro, luego con estas protecciones y estos ganchos también muy robustos. Perfecto para hacer 4x4. Sí, yo creo que estamos en un entorno muy interesante para Sí. ello. Además, tenemos aquí estas guías que nos vale tanto para anclar cuerdas de acero, para mejorar el quitarramas cuando vamos en uso extremo, también para anclar nuestro, no sé, un kayak, por Lo que ejemplo, sea. Y para ir al río. también nos vale para saber dónde tenemos la punta del paragolpes Eso cuando es. vamos haciendo 4x4, que eso es muy interesante. Eso es. Además, tenemos toda esta zona en plástico donde van los espejos retrovisores, que además te da la sensación de que los espejos normalmente van en las puertas, pero en este caso no. Han usado todo este sistema para anclar y tener toda la parte de los limpias y además con un gran anclaje para más accesorios. Para que poner focos de podemos. luz Eso o es. cualquier historia. Pensaréis por qué los tenemos aquí. Es porque las puertas las podemos desmontar, al igual que el techo y algunos otros paneles que podemos extraer, como en el Wrangler. Eso es. Además, están muy orgullosos de dónde tiene la línea de montaje en la planta de Michigan. Eso es, la sede de Ford prácticamente. Eso es. Bueno, Alex, has comenzado muy bien el vídeo nombrando la versión. Esta es la versión Badlands, la versión más cañera del 4x4 de Eso Bronco. es. Por lo menos la que tenemos aquí en Europa, porque en Estados Unidos tenemos la versión Raptor, que ya es una auténtica salvajada. Qué pena que no ha llegado aquí a Europa, porque sería increíble. De momento. Tiempo al tiempo. Esperemos que venga. Sí es verdad que por debajo de este tenemos la versión Outer Banks. A ver si pudiéramos traerosla al canal para que la pudierais ver, pero básicamente pues
cambian los tamaños de las llantas y los neumáticos que traemos. En vez de unos 4x4 puros, tenemos una versión más mixta, cambio de suspensiones y poco más. Sí, los recorridos son un poco más bajos Ujú. en este caso, y bueno, tenemos también todo lo que es la parte mecánica con diferencia en la transmisión, donde en este sí podemos desbloquear la barra estabilizadora delantera, Eso es. y tenemos el bloqueador también central, y un detallito que lo vamos a ver también ahora adelante con el eje posterior, que nos hace un juego muy interesante en el radio de giro de este coche. Pues nada, aquí vemos esta unidad de prensa, la tenemos la First Edition, una versión especial de lanzamiento, Ujú. supongo, que Ford lanza aquí en España. Y bueno, has dicho muy bien, esto yo creo que rivaliza de tú a tú, lo hemos Directamente, debatido, eso es. al Jeep Wrangler. Y en este caso, en esta versión, yo diría al Rubicon, Sí. porque es más cañera en ese aspecto. Este color es un verde espectacular, a pesar de que, disculpad, pero tiene ya Algunos arañacitos algunos no los arañazos hemos hecho nosotros. que no lo hemos hecho nosotros. Y vemos aquí las barras en el techo, que es un accesorio, y Ujú. todas estas zonas que se van desmontando a nivel de ganchos, Eso unos es. ganchos muy prácticos que tienen en el interior. Son distintos paneles que podemos ir desmontando, al igual que esta parte de aquí atrás, y también las puertas. Eso es. Aún así, la parte trasera es más Sí, complicada, pero tiene Ford tiene su cosita. nos facilita un kit de herramientas muy bonito Ujú. con su logo De Bronco. de Bronco y nada, ya nos permite tener esa parte desinstalada. Pero sí, rivaliza, al menos en estética, Sí, al Wrangler Rubicon. Así que si estás un poco indeciso, pues llega uno más para ponerte las cosas más complicadas. pues sí. Como detalle, ahí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos las 3 generaciones del Bronco, desde la del 66 en adelante y, por supuesto, esta última generación. Bueno, aquí tenemos la trasera, una trasera contundente Sí. con esta gran rueda. ¿Qué Eso te es. parece esta línea? A mí es que me encantan los todoterrenos así, tan puros, tan cuadradotes. Nada que ver con los SUV, los V-bordillos, como los llaman algunos. Aquí tenemos ¿Qué más queréis? Es que este pitorrillo que incluso integra la cámara marcha eso es. atrás. Tenemos aquí el logo de Bronco. Esta zona donde tenemos las bisagras muy marcadas allí con ese diseño. Y por supuesto se abre desde ese lado. Eso es, abrimos de esta manera y por supuesto, como tenemos esta parte que se puede desmontar, pues la luneta va por otro camino. Y que además son brazos hidráulicos, Ujú. pero que no llega a ningún cierre cuando lo cerramos. O sea, al llegar al final queda allí y esta es la que hace tope y queda ya totalmente cerrado. Tenemos los pilotos traseros en formato vertical con tecnología LED, que además de guardar un diseño también característico de la época del 60, pues también tiene la tecnología actual. La verdad es que han mezclado y han fusionado los detalles A muy la bien. perfección. Sí. Y vemos este paragolpes también que bueno, lleva los sensores integrados y la matrícula española de esta manera, y algún rocecillo ya llevado y tiene ahí la pieza un poco fastidiadilla. Y la tercera luz de freno que va aquí justo por encima de esta gran rueda. Claro, al tener, como hemos comentado, esta parte superior que se desmonta, la tercera luz de freno la tenemos que llevar aquí integrada junto con la rueda de repuesto. Y un detalle muy curioso, que también en América se ofrece la versión Tres tres puertas. puertas, pero aquí en Europa, en España, Solo la 5. La verdad que estaría bien que pudiéramos también optar a la versión 3 puertas. No sé si habrá algún público que la quisiera adquirir. estáis en el momento pero de vamos, escribir aquí, que vamos pasando todos los mensajes por a por hacernos España. caso. Eso es. Así que nada, vamos a ver un poquillo del interior, que hay bastantes cosillas que ver. Vamos a ello. Bueno, vamos a ver las plazas delanteras. Aquí tenemos un acceso a lo todoterreno, ¿no? Altura, pero aquí Ford ha hecho algunos asideros aquí en el salpicadero para podernos subir, incluso también ayudándonos con el volante. Yo mido 1,77, cerramos, las ventanas se ajustan porque no llevamos marco en las puertas y tiene ese ajuste con la goma. Encontramos este salpicadero muy robusto, pero que también guarda buen estilo, ¿no? Por incorporar esta pantalla tecnológica de nuevo formato de Ford. También en esta zona para la versión Badlands llevamos esta botonera de centro de mando del todoterreno, donde tenemos el desconectar la barra estabilizadora delantera, el bloqueo diferencial delantero, el diferencial trasero, giro ampliado de Ford que va aquí activado. Tenemos la desconexión de control de tracción y los warning en esta zona.
Aquí en la parte alta tenemos también una tapa donde tenemos la conexión USB normal y C, 2 puertos, y aquí huequecillos para dejar a lo mejor lo que queramos en esta zona. Tenemos sistema Bang & Olufsen aquí integrado en este coche, la verdad es que suena muy bien. Un cuadro de instrumentos digital con una parte también analógica, que es donde va lo que es el velocímetro, y bueno, los aireadores en formato vertical, en las partes externas más a los extremos sí que va un poco más dentro y aquí un poco más incorporado. Tenemos botón de encendido, toda esta zona con la parte de manejo de multimedia y audio y el sistema de clima independiente. Es un clima bisona muy útil, que además llevamos 3 niveles de clima automático. Además de eso tenemos calefacción en el volante y 3 intensidades para calefacción en los asientos delanteros. Tener en cuenta que calienta muchísimo porque este coche está pensado también para climas muy fríos en otros continentes. Aquí, bueno, en la parte baja tenemos una tapa donde nos alberga 2 conectores USB, USB-C y USB normal, una bandejita para dejar el móvil. Aquí una placa conmemorativa donde nos indica que está fabricado y diseñado en Ford en Estados Unidos, en Michigan, y una palanca de cambios con el logo de Bronco. Aquí tenemos también el botoncito para hacer los cambios de marcha, que hablaremos en la parte dinámica, y aquí en la parte más atrás de la palanca llevamos el selector de modos de conducción denominado WAT, que eso también lo hablaremos ahora en la parte dinámica del todoterreno también. En esta zona, la parte de mandos, donde generalmente lo tenemos en la puerta del conductor, pero al que tener las puertas que se pueden desmontar, aquí se soluciona con menos cableado para las puertas y se integra en esta zona de la consola. Los 4 elevalunas, automático los 4, tenemos el bloqueo para las ventanas traseras y la configuración eléctrica de los espejos retrovisores. Aquí vemos el nombre de Bronco en esta zona del copiloto, una guantera con buena dimensión, todo con materiales muy resistentes, con doble tonalidad en este caso, y unas puertas que llevamos unas redes también para dejar objetos o incluso una botella para tener agua o lo que queramos, ¿vale? En la parte superior, bueno, tenemos otra chapa que nos indica la versión de esta unidad, la First Edition 385, y tenemos aquí 6 botones auxiliares donde podremos activar nuestros accesorios y que hagamos la instalación junto con lo que ya Ford ha preinstalado en toda la parte eléctrica de esta versión. Aquí el techo, como os hemos dicho, se puede desmontar. Aquí tenemos estos ganchos que podremos abrir, ¿vale? Para desmontar, igual que aquí. Lo único es que al tener las barras en el techo se hace un poco una tarea más laboriosa tener que sacar toda esta zona, así que no la vamos a hacer. Bueno, he dicho que no íbamos a quitar el techo, pero como veis, no nos hemos resistido. ¿A qué no, Samu? No, es que el techo es el techo, el techo es el techo. El techo es el techo. Un volante con buen tacto, buen material, todo con cuero, bastante mullido, el logo de Bronco en la zona central y una zona de mandos que también tiene un acabado muy robusto, un acabado en goma que nos permite hacer el uso de este coche sin mayor problema, con toda la información que tenemos también integrada en el ordenador de a bordo digital. Bien, pues vamos a las plazas traseras. En este caso, para subir, pues bueno, tenemos que hacer un pequeño gesto para no darnos en todo el refuerzo de la parte superior del coche. Al no tener en este caso una estribera, pues necesitamos un poco más de ayuda a la hora de subir. Una vez cerramos la puerta, la verdad es que estamos en una posición muy cómoda para estar. Tenemos espacio de sobra para meter los pies debajo del asiento del copiloto y ya veis que tengo bastante espacio entre las piernas y el respaldo, con lo cual, bastante bien. Vemos que las piernas las podemos llevar bastante rectas, con lo cual para viajar vamos muy cómodos. Podemos reclinar el asiento un poquito para ajustarnos y ir aún más cómodos si puede ser. Y bueno, ya veis que como os hemos comentado, las puertas traseras y las delanteras se pueden desmontar. Los plásticos son todos duros. Todo lo que tenemos en este coche está pensado para durar, para cuando vayamos en modo 4x4, que se llene de polvo, de barro, si hace falta de agua y que lo podamos limpiar y que no se estropee. Con lo cual, estos plásticos son duros, pero son de muy buen tacto y de muy buen acabado y no nos genera ninguna sensación de mala calidad, ni mucho menos. Ya lo he dicho, podemos ir bastante cómodos en
en estas plazas traseras, que también tenemos sistema ISOFIX por si queréis llevar a vuestros niños con vosotros de aventura, y sobre todo la plaza trasera, como siempre, pues va a ser algo más incómoda, la plaza central, perdón. Si vamos a ella, aunque tenemos algo de espacio para poder colocar las piernas sin molestar al resto de ocupantes, puesto que el coche es bastante amplio y ancho, si ponemos luego las piernas en el túnel central, pues ya veis que es algo más incómodo. Pero, ojo, que aún así no me da con los respaldos de los asientos delanteros. El respaldo, evidentemente, es más durito, puesto que tenemos un apoyabrazos, pero bueno, para hacer un pequeño viaje puede estar bien. Por último, para terminar con estos detalles de las plazas traseras, tenemos este sistema de anclajes en la parte de atrás del respaldo, además de unas pequeñas gomas para dejar cualquier elemento, al igual que en las puertas, unos pequeños huecos para colocar botellas o cualquier otro elemento. También tenemos en la parte central los elevalunas, puesto que como desmontamos las puertas, si queremos retirarlo y demás, pues es más cómodo llevarlo aquí. Tenemos también unos huecos para colocar unas tapitas donde tenemos tomas USB, una USB normal y una tipo C, y un enchufe tipo americano de 230 voltios y 400 vatios de máxima. Pues nada, vamos a ver el maletero, Alex. Con su permiso. Tampoco pesa demasiado, ¿eh? Como ya os hemos comentado, las puertas se abren de esta manera, en una posición lateral, y el techo, el cristal, mejor dicho, se abate hacia arriba. Tenemos dos partes divididas. Un portón que denota la chapa. Aquí esta parte donde incluso tenemos marcado donde podremos anclar otro accesorio. Y bueno, aquí algunos guiños de algo robusto. El maletero, 564 litros de capacidad. Como veis, una caja voluminosa, buena altura, o sea, sin ningún problema. Sí, la verdad que tenemos una buena boca de carga para acceder fácilmente para cargar cualquier cosa. Tenemos esta bandeja aquí con el logo de Bronco. Disculpad si en algún momento, porque ya sale el Mustang, ¿no? Pero es que bueno, al menos queda en la familia. Y aquí debajo tenemos un pequeño hueco para portaobjetos, donde tenemos el gato y la bolsita que os estábamos comentando, donde llevamos todas las herramientas. Sí, y alguna red más, que bueno, viene ya incluida en la compra. También, esto es un extra que puedes comprar cuando compras el vehículo, puedes encargar otra serie de extras, como por ejemplo una tienda de campaña que es la leche. A nivel de capacidad máxima tenemos 1800 litros, abatimos los asientos en formato 60-40 o 70-30, como lo queráis ver. Y bueno, aquí hay que destacar que ya vemos también estas barras antivuelco, que lleva también el equipo de audio integrado, porque en el momento que retiremos esta parte trasera, estos paneles, pues queda toda esta zona descubierta, pero esto nos protege un poco en caso de vuelco. Así que un maletero bastante bueno, incluso en eso, a nivel de formas, la veo más aprovechado que la del Jeep. Sí, yo también lo veo. Bueno amigos, vamos ya al volante de este grandioso Ford Bronco Badlands, la versión más off-road de este modelo de Bronco. Un modelo que también puedes obtener la otra versión, que es la Outer Banks, que ya está pensada un poco más a una conducción de un 60-70 asfalto y otro para el restante para todoterreno. No es incapaz, no, sino que la parte de transmisión es un poco más ligera, no tiene la desconexión de la estabilizadora delantera, las ruedas son diferentes, lo que son las partes de suspensión también diferente, todo más enfocado a una conducción más tranquila, un poco más a lo sub, ¿vale? Pero con las aptitudes de un Bronco, que ya os digo que son bastante elevadas. Este Badlands ya tiene una aptitud más de off-road, entonces ya su carácter está más enfocado a un 30% de asfalto y el 70% prácticamente, o 80% incluso, podría ser de fuera del asfalto.
Aún así, es un coche, esto todo por sus características, ¿no? Todo lo que es la desconexión de la estabilizadora delantera, los bloqueos de diferenciales, el sistema de giro, que ahora lo veremos. Todos estos sistemas, más unas ruedas de taco, unas suspensiones Bilstein mucho más enfocadas para absorber mejor los obstáculos, pues todo esto va enfocado a una conducción más todoterreno y que en el asfalto pueda resultar más incómodo. Pero bueno, no es así. Es un coche que dentro de toda su envergadura, un ancho de ejes, un ancho de vías bastante grande, un coche que, bueno, va aplomado. Vamos aquí justo detrás de un coche compacto, utilitario, pequeño, en este caso un Swift, y veo el coche y parece que voy en un tanque, ¿no? Voy como para comerlo directamente. Es un coche que además las ruedas, al ser de tacos, suenan, sienten las vibraciones, ¿no? El Bronco, el Badlands, está restringido hasta 161 km por hora de velocidad permitida y acelera de 0 a 100 en 7,2 segundos. Pero ya he dicho todas estas cifras, pero no he dado el toque de la motorización. Pues ¿qué motor lleva? Pues todos pensarían que lleva el motor del Raptor. No es así. El Raptor es un V6 de 3.0, aquí es el 2.7 V6, ¿vale? De 334 caballos a 583 Nm par. Unas cifras muy buenas, pensando en que el coche tiene dimensiones y tiene peso. Además sí que lleva la misma caja de cambios tipo convertidor de par de 10 relaciones que lleva el Ranger Raptor. Todo esto hacen un complemento ideal para mover este Bronco con muy buena soltura. Tenemos la opción de llevarlo en modo manual, pero no llevamos levas, que en eso sí lo lleva el Ranger Raptor, que en este caso facilita un poco la conducción deportiva, ¿vale? En este caso lo llevamos aquí en la palanca, como en algunas versiones ya del predecesor Ranger, que lo llevábamos aquí también en la palanca, ¿vale? Para cambiar las velocidades, con lo cual tenemos que ir con una marcha quizás un poco más dinámica, pero teniendo en cuenta que tenemos que tocar es aquí en la palanca de cambios estos cambios de marcha. Tenemos también modos de conducción, en específico 7, que hablaré un poco más al detalle en la parte del todoterreno, pero dos de ellas digamos que son las esenciales para asfalto, ¿no? Que es el modo normal y el modo eco. Si quieres hacer uso de este coche a diario, por ejemplo, o ir a tus trayectos normalmente, ¿no? Puedes hacer incluso el modo eco, ya que vas con un modo muy tranquilo, muy relajado, y eso te va a permitir ahorrarte algo en consumo, algo que hablaremos ahora, ¿vale? En modo normal pues tenemos un comportamiento, como bien lo dice, normal, no hay mayor historia en eso, no tenemos aquí comportamiento deportivo ni nada, a pesar de que uno de los modos del todoterreno, el modo baja, el coche va con un espíritu más cañero, pero más ligero en ese aspecto, para que puedas disfrutar de todos sus componentes. Así que bueno, y a nivel de consumo, pues estamos en unos consumos elevados. Si es verdad que vamos ahora mismo en modos un poco más tranquilos, ¿no? Y tenemos ahora mismo consumos que os digo rápidamente, pues ahora mismo vamos en consumos de 11,8. El coche homologa unos 14, así que es un consumo que hemos ido en modo eco, todos estos trayectos por asfalto, pero ya en cuanto vamos con el pie un poco más pesado, ya estamos fácilmente en esos 14-15 litros sin ningún problema. Es lo que hay, es un coche que traga, un coche que tiene un motor V6 bajo ese capó y que merece darle de comer porque te lo pasas muy bien. Algo que vamos ahora mismo a ello. Ya estamos a los mandos de este Bronco. Vamos a hacer la prueba de 4x4. Ahora mismo estamos en modo 2H, estamos en el modo normal, pero si usamos el modo GOAT podemos ir moviéndonos desde el normal. Vamos a seleccionar el modo arena. En este modo ya se nos pone automáticamente en el 4H y nos bloquea el diferencial trasero. Tenemos otros más modos, pero bueno, vamos a ir probándolos a continuación. Quitamos el freno de mano y vamos a ello.
ya veis que cuando ponemos el modo 4x4 podemos ver la pantalla delantera. Podemos ver en la pantalla, mejor dicho, la cámara delantera para ver por dónde vamos pisando. Ya lo veis que sin ningún problema podemos subir perfectamente. Vamos a seleccionar el modo barro, aunque no hay mucho barro, pero en este modo nos desconecta la barra estabilizadora para que podamos jugar algo más. Vamos a meternos por aquí. Ya veis que no es mucho, por desgracia, pero bueno, aquí sin ningún problema. Incluso en cualquier otro modo normal podría haber pasado perfectamente. Vamos a hacer una pequeña subida. Vamos a seleccionar para ello el modo de mayor capacidad. Vamos a irnos al modo lento sobre rocas, en inglés, si no me equivoco, es el crawl. Para ello tenemos que cambiar a neutra para que se ponga el 4 low. Aquí está engranada ya. Se desactiva el control de estabilidad y vamos a ello. Como veis, tenemos activada la reductora y vamos a subir por aquí. Ahora mismo yo no veo nada actualmente, pero a través de la cámara podemos ver por dónde podemos bajar. Vamos a evitar este escalón que tenemos aquí. Ya veis que sin ningún problema pasamos sobre cualquier obstáculo. Una curiosidad es que GOAT en este caso significa Goes Over All Terrain, pero es que también en inglés significa The Greatest of All Time, el mejor de todos los tiempos. Además, GOAT significa cabra, que ya sabéis que las cabras se suben por cualquier lado. No ha habido mejor nombre para ponerle a este sistema. Aquí podéis ver que tenemos bloqueado el diferencial trasero y desconectada la barra estabilizadora, ya que tenemos el modo crawl puesto, lento sobre rocas, para poder subir por esta zona de aquí. Ahí hemos rozado un poquito en los bajos. Pero todo bien. Bueno, pues ya habéis podido ver algunas tomas del 4x4, de lo bien que se maneja este coche fuera de carretera. No es para menos, con todos los sistemas de ayudas a la conducción que tenemos, bloqueos de diferencial, sistemas de control de tracción, etcétera, etcétera. Es capaz de moverse por cualquier ámbito, es una maravilla. También tenemos un sistema que nos permite hacer unos giros lo más cerrados posibles, que a veces cuando vamos en pista y en 4x4 nos viene muy bien. Os dejamos por aquí algunas imágenes de cómo funciona. Y es espectacular. Tenemos que ir, eso sí, a muy baja velocidad para que bloqueando una de las ruedas, o bien la trasera izquierda o bien la trasera derecha, en función de hacia dónde queramos realizar el giro, con el módulo del ABS y demás, te bloquea la pinza de freno y puedes realizar el giro. La verdad, a mí me ha sorprendido bastante, era muy escéptico sobre este sistema, de cómo podía funcionar, pero ha funcionado muy bien. La verdad que queda curioso, porque al final pues es un sistema que no se ve en todos los coches y que, vamos, te permite hacer un giro muy reducido
y cambiar el sentido de la marcha en cualquier momento. Luego también, como os he comentado, en esta pequeña prueba 4x4 que hemos realizado, tenemos un sistema denominado GOAT, con el que podemos seleccionar todo tipo de modos de conducción, modo normal, un modo eco para cuando vayamos en carretera y no querramos que consuma en exceso del coche, y luego ya otra serie de modos de arena, barro y superficies resbaladizas, un sistema en el que nos activa como la reductora para poder subir por pendientes o zonas con muchas rocas y demás. Y también tenemos el sistema de 2H, 4L, 4H y 4 automáticas, en el que automáticamente el coche va a seleccionar el tipo de tracción a las 4 ruedas que vea conveniente. Este sistema 4 automático solo lo tenemos en esta versión Badlands. En el Outer Banks no lo tenemos incorporado. Al igual que también llevamos en esta versión el sistema de desconexión de la barra estabilizadora y los bloqueos de diferencial tanto delantero como trasero. La verdad es que las cotas 4x4 de este Bronco son increíbles, son muy buenas cotas. Os las dejamos por aquí, los ángulos de ataque ventral y de salida. La altura libre al suelo estamos hablando en torno a 261 milímetros y una capacidad de vadeo de 800 milímetros, lo que nos convierte en un todoterreno muy pero que muy capaz. La verdad es que por las pistas que estamos pasando este Bronco, la verdad es que es pan comido. Sí, la verdad es que da igual por donde vayas, con el modo en el que vayas, que... Traspolando un poco lo que hemos hablado al principio de la prueba, el segmento todoterreno se está poniendo al rojo vivo. Sí. De no tener casi modelos aquí en España, obviamente, estamos hablando en España, a tener ya modelos muy interesantes. Estaba muy, digamos, sesgado exclusivamente al Wrangler, al Land Cruiser y al Land Cruiser. Y ya si tuvieras un presupuesto muy alto... Eso, a nivel de precio, claro, ya lo clase G, la verdad es que... Lo quitamos directamente de ahí directamente. A nivel de precio, ojo, porque es una leyenda y es un muy buen todoterreno. Pero también ha llegado hace muy poco el Ineos Grenadier, que esperamos pronto ya tenerlo en el canal, a ver cuándo se digna a tener la flota ya al completo y comprobarlo. Pero a nivel de números, el Grenadier es un todoterreno muy, pero muy capaz. Sí. Donde el Bronco, el Wrangler y el Land Cruiser se ven muy difíciles a nivel de números, ojo. Pero, como no hemos probado aún el Grenadier, no podemos hablar de experiencia. Pero sí podemos hablar del Wrangler Rubicon y del anterior Land Cruiser, porque nos falta también ahora probar el nuevo. Pero lo que comentamos al principio, el Land Cruiser ha renunciado a una estética un poco más moderna, a una moderna pero neo-retro. Exacto. Que igual que este. Esto y el Wrangler. Y el Wrangler, efectivamente. Entonces son 3 modelos claves para ofrecer un todoterreno muy digno de estar en el garaje de cualquier friki. Sí, todoterreno. Al todoterreno. Yo creo que, como estábamos comentando antes, a este Bronco le vendría muy bien a lo mejor aquí en Europa una versión diésel. Sí. El Wrangler, si no me equivoco, no sé si lo siguen teniendo en el mercado la versión diésel. No. Creo que lo han retirado. Están con el 4xE. Eso es. Es el híbrido enchufable. Bueno, sería un equivalente, digamos, por lo menos tienes etiqueta 0. Y en el Land Cruiser sí que vamos a tener motorizaciones diésel. Entonces, yo creo que de momento... Y ojo, también van a tener una motorización hibridada. Eso es. Pero un poco más adelante. Claro. Pero va a ofrecer la etiqueta. Que lo cual aquí el Bronco de momento solo ofrece la etiqueta C. Eso es. Yo creo que como contrapartida, pues tenemos ese problema. Una posible solución, un sistema microhíbrido que lo tiene muy bien desarrollado Ford, yo creo que vendría muy bien en este Bronco. Pero... puede ser que esté la marca intentando tocar de a poquito y ver la reacción de los clientes y ver cómo encaja este modelo aquí en España y en Europa en general. Yo creo que puede encajar. Lo que pasa es que estamos en un momento quizás algo crítico a nivel económico, donde los precios de los coches se han disparado. A veces son muy prohibitivos. Entonces, en estos modelos también estar hablando de modelos que parten sí o sí de los 80. El Outer Bank de Bronco parte de los 87.000 euros y este Badlands está en los 91.700 euros. Estamos hablando de una diferencia de unos 4.000, 6.000 euros. También depende de los accesorios y
todo lo que elijas que sube, pero eso también pasa en los otros modelos. Eso es. Pero tanto el Land Cruiser como el Wrangler Rubicon, para competir con el Badlands, ¿vale? Son precios muy similares. Ujú. Aquí ya va un poco en rollo si te gusta la estética de uno, de otro, y si te va más una marca u otra. En el Rubicon sí tienen ya la versión híbrida enchufable, Ujú. con lo cual tienes una etiqueta eco, bueno, eco no, ya es la cero emisiones, Cero emisiones, eso es, y te ofrece esa alternativa de ir con un coche de esas características, ciudades ZBE, ¿no? Que son cero emisiones, en principio. Que todo En esto principio. son normativas. Lo dejaremos para otro momento. Para otro vídeo, que hay bastante donde hablar. Pero el Bronco se mantiene en su hábitat natural, que es este hábitat, la Ujú. montaña, el ir en todo terreno. Unas Pero excursiones. sí, yo lo comenté en la parte de asfalto, Ujú. que es un coche que fuera de la montaña se va muy bien. En esta unidad, al ser en la Badland, lleva estos neumáticos de taco y la vibración es Se un nota poco más, evidentemente. más alta. Si lo que quieres buscar es un coche más apto para asfalto y con unas aptitudes y un diseño así todoterreno, pues el Outer Bank te va perfecto. De todos modos, el cliente que se va a comprar este tipo de coche sabe lo que es. Es una caja de zapatos porque es cuadrado. No, lo siguiente. Donde le puedes dejar aquí Son agua. plásticos duros, eso es. Es un coche lavar. que está pensado pues, para el todoterreno. Es un coche que con estos neumáticos va a generar ruidos. Las formas que tiene va a generar ruidos de aire al circular. El techo además se desmonta, las puertas se desmontan. Con lo cual no tenemos un nivel de insonorización y un nivel de acabados que digas, joder, es que es un coche premium para viajar cómodo y un uso más diario de carretera. Que ojo, no significa que esto sea incómodo, es una pasada. Pero hay que tenerlo en cuenta. Si quieres al final un coche de ese tipo, como estaba describiendo, pues vete a un Land Rover o un Range Rover, alguna cosa así. Que no lo hemos nombrado precisamente por eso. Exacto. Porque el Land Rover Defender, a pesar de que está un poco más económico que el Clase G, viene a ser casi como un Clase G. Sí. Son modelos que ya están tan lujosos, Exacto. tan bien terminados, que ya da algo de pena Yo meterlo en un barrizal o en un badeo. Habrá quien lo haga, seguro que que no sí. le duele el dinero y lo hará, pero ya son modelos un poco más lujosos, más confortables, Sí. ¿no? Y en este caso estos modelos los veo, pero incluso lo hemos debatido, yo me iría directamente al Jeep, porque incluso el Land Cruiser, aunque ahora tiene este neo retro de diseño, Sí, pero sigue siendo al final más tipo sub, pero los subs de antaño. eso es, Un todoterreno con buenas prestaciones a la hora de circular en carretera y con buenos acabados. eso Que es, es que eso es lo que se nos está olvidando de los subs. eso es, que le echo de menos al Defender corto, que sí podría, o el Defender 110 en este caso, que sí podría rivalizar si no tuviese tanta estética lujosa y sobre todo en el interior. Eso es, en el Defender, por ejemplo, se han pasado ya de... Me quedaría con el Defender antiguo. Sí, sí. Que aún alguna unidad se ve por allí Sí, a la venta. La última vez que fuimos a dejar un Land Rover tenían uno a la venta. Dejaré unas imágenes por aquí. Y la verdad es que esa estética antigua, pero con la parte más moderna de lo que se podría adaptar, es fantástica, de verdad, tener en esos modelos. También hemos sacado una foto hace muy poco con esta unidad frente a un Defender corto y lo planteaba en mi Instagram, que lo tendréis por aquí, igual el de Alex, también, que tenemos Instagram independientes y colocamos algunas cosillas de algunas rutas que hacemos, en fin. Y ahí una encuesta para ver qué prefería la gente, si el todoterreno antiguo o el todoterreno moderno. Y sorprendentemente el 89% prefieren el antiguo. Sí. Pero no me neguéis que si tendré... Yo si tuviera el dinero, uno de estos caía fijo, vamos. O sea. Porque la tecnología, la parte electrónica que ahora aplican en estos modelos ayuda muchísimo. Que la parte mecánica pasa igual como en los deportivos, que tienes esa esencia más pura de un coche, el sentir ese coche como la parte mecánica actúa en sacarte de barrizales y historias. Y la electrónica, pues, facilita todo. Cualquiera ahora puede hacer un uso de todoterreno en un coche de este estilo. Vamos a estar claros. Ya cuando te metes en un todoterreno sin ayudas electrónicas, pasa como en lo deportivo. Las ayudas electrónicas te hacen más de la mitad del trabajo. Efectivamente. Así que nada, vamos a seguir la rutilla que está muy interesante, ¿que sí? Sí. Bueno, Alex, ¿qué te ha parecido este Ford Bronco? Una auténtica maravilla. Yo creo que con esta imagen no hay más palabras que decir.
un auténtico bicho, y así como empezabas el vídeo hablando, Toyota Land Cruiser y Jeep Wrangler y otros invitados, Eso es. pero yo creo que esos dos modelos son los que deben temer mucho más con la llegada de este nuevo Ford Bronco. Un Ford Bronco que al menos para mí en la segunda generación me trae muy buenos recuerdos cuando vivía en América, pero felicito a Ford por rescatar esta versión, esta generación con respecto a la primera. Mucho más neo-retro, más exclusiva. No rescatar una F-150 y ponerle la cabina como pasó en la segunda, que ojo, que se vendió muchísimo y tuvo bastante éxito porque era muy buen todoterreno. Pero yo creo que con esta alternativa viene muy bien para los más puristas y para esta nueva vertiente de todoterreno y incluso coches, ¿no? Que están yendo al neo-retro. Eso es. Por ejemplo, el Renault 5, que ha vuelto otra vez a su forma de ser. Sí. Así que yo, por ejemplo, esta nueva tendencia me encanta. ¿Y qué deciros del Bronco? A mí me Sí, ¿vosotros qué opináis? ¿Un Bronco o una Ranger Raptor? Creo que hay, dentro de la propia Ford, tenemos ahí dos opciones que la verdad que son muy similares en prácticamente todo. La Ranger Raptor sí que es un poco más dinámica, más Sí. deportiva en el todoterreno. Digamos que es, digamos, un tipo baja o rally Dakar. Esto es, pues, para meterte por el bosque, perderte, pasarlo bien de aventura. Sí, porque ahí sí que ya lo que es el Bronco Raptor canibalizaría muchísimo las ventas del Ranger Raptor seguramente. Seguramente esa es una de las razones por las que no ha venido a Europa. Bueno, vamos a ver, tiempo al tiempo. Este modelo, el Bronco Badlands, está en 91.700 euros. Tenéis la Otterbank más sencilla por 87.000 euros. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Tenéis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, y también TikTok, donde subiremos siempre algunas novedades de las pruebas diferentes tras cámaras allí. Y también la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra página web en supermotor.online. Y nada más, solo queda agradecer a Ford España la cesión de este magnífico Bronco y a vosotros por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, nos vemos en la próxima entrega. Adiós. Adiós.